Recién hablábamos con el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, sobre la aprobación de esta campaña nacional de concientización y prevención del suicidio adolescente. Y de alguna manera seguimos en tema, porque vamos a hablar con un integrante del Grupo de Prevención y Comprensión de la Conducta Suicida en Uruguay. Hablamos del sociólogo Pablo Hein. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, y gracias por darnos la oportunidad de tu programa y en el canal a todos los uruguayos, a los fernandinos, de escucharnos y de poder reflexionar sobre esta temática tan Justamente importante para nuestro país. claro, claro, y tratamos de tener invitados que nos puedan informar, que nos puedan enseñar, que nos puedan ayudar a crear o a generar conciencia, nosotros como medio de comunicación, pero ustedes como profesionales. Usted publicó su último libro en diciembre pasado, que se llama Enigmas y estigmas del suicidio en Uruguay. Ese ha sido quizás el principal escollo que ha tenido este tema para no ser una política pública de salud, para no ser un tema que se haya abordado como política de Estado, el tema de los estigmas, el tema de todos los prejuicios que puede tener esta patología o esta enfermedad? Sí, déjame hacerte una aclaración que el libro es de carácter colectivo, es del Grupo de Comprensión y Prevención. También Ujú. participó Resistiré y participó Te Veo Mañana. Es un libro colectivo, como solemos hacernos nosotros, nuestro cuarto libro, y entonces la coautoría es de todo el grupo. En principio quisimos ser, sí, muy contundentes con con el título del libro para enmarcarlo dentro de esa mirada que se tiene, que nosotros consideramos que es uno de los factores que influye en forma no exclusiva, pero sí importante en nuestro país. El gran estigma que se genera y también que va generando enigma, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra y es una retroalimentación, es decir, son cosas que no queremos hablar, cosas que no queremos ver, y entonces, por sentirnos cómodos, tiramos ese manto, ese velo sobre el hecho, sobre la familia en donde sucede, y de alguna manera vamos ocultando, tanto para no hablar como para también sentirnos cómodos y también como para culpabilizar. Y la familia que sufre o el círculo de amigos que sufre esa pérdida de esa forma tan violenta, ¿verdad? Que genera un tipo de duelo y un tipo de dolor muy particular, también se ve atrapada por ese manto y no es capaz de salir y decirnos a todos nosotros que, como lo hacen en otras familias en el resto del mundo, en asociaciones, que este hecho se produce en familias que puede ser la mía, puede ser la tuya, Fernando, puede ser cualquier familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también el eje de la posvención con la familia, porque el suicidio no se agota con, con el hecho de que un individuo, un uruguayo o una uruguaya se quite la vida por mano propia. Ese hecho continúa, ¿verdad? Y entonces Uruguay tendría que empezar a transitar también esa perspectiva. Como hay cosas que ahora se están transitando, se empezaron a transitar hace también unos años atrás, esto de hablar un poco más del tema, ¿verdad? Esto ya las autoridades anteriores del Ministerio de Salud Pública lo habían dicho y ahora lo siguen sosteniendo, digamos, y tal vez se empieza a materializar un poquito más esta idea de empezar a hablar, de empezar a comprender, de empezar a prevenir. Entonces nos parece importante también que también esta cuestión de hablar, y no solo los expertos, sino también todos, de alguna manera nos va ayudando a, a ir despejando lentamente esos enigmas que tiene y a empezar a develar esta situación para de alguna manera frenarla, ¿no? Como decía un periodista ayer, esto hay que frenarlo, porque también hay que pensar que suicidio hubo, hay y habrá lamentablemente. Lo que pasa en Uruguay es una cosa muy llamativa, que no pasa en otros países o pasa en muy pocos países, que tenemos un aumento bastante considerable, ¿se entiende? Entonces, la cifra del 2019, la cifra del 2020, ya desde el 2000, digamos, tenemos un crecimiento importante y sobre todo estamos haciendo poco en la temática. Hein, le quería preguntar, porque usted habla de un manto que se le pone a todo este tema y de esconderlo, de no hablar. Ahora, todos tenemos esa tesitura, menos los potenciales suicidas, ¿verdad? O sea, como que queremos barrer abajo de la alfombra y en esa barrida para abajo de la alfombra dejamos de prestar atención y de escuchar a esa persona que quizás está pasando por un momento difícil que termina desembocando en esa decisión. Sí, y sobre todo escuchar en esos momentos que tú decís, que son importantes también, y sobre todo escucharnos antes, ¿no? Es decir, no, como decimos a veces,
que es muy gráfico, ¿no? No dejar que la pelota entre al área. ¿Me explico? Es decir, tratar de jugar un partido más en el medio de la cancha. Es decir, tratar de que ese mediocampo nos ayude a contener un poco ese balón que intenta acercarse al área chica. ¿Se entiende? Porque cuando el balón ya está en el área grande o en el área chica, el arquero, por más que se estire y se esfuerce, y el arquero puede ser el sistema de salud, la probabilidad de gol es muy alta. Entonces, en ese sentido también la escucha, hay como diferentes tipos de escucha, y sobre todo también, más allá de la escucha, ser receptivos a que la otra persona me pueda decir, porque a veces también pasa eso con los estigmas, ¿no? No solo los estigmas del suicidio. Que una persona diga que se sienta mal, o que nos quiera hablar, o que nos quiere plantear un tema, siempre o hay alta probabilidad, digamos, que le digamos que no somos que nosotros no sabemos escuchar, o que vaya un psiquiatra, que vaya un psicólogo. Y a veces esas escuchas capaz que es un rato, es un tiempo, y es un tiempo capaz que más breves en uno, más prolongados en otro, pero con eso no es que haya una solución, pero sí que esa persona de alguna manera empiece a reflexionar también por sí sola. Entonces, nos parece importante también que la escucha no es necesariamente con esa persona que asociamos al suicidio, digamos, o que ya está en etapas finales, digamos, que en definitiva no es que no quiera, que quiera morir, es que no quiere sufrir más. Claro. Entonces, de alguna manera determina esa salida de la vida. Y yo no digo que es salida de la vida, sino que también tenemos que pensar que es expulsión de la vida. Estamos hablando de que lo expulsamos de la vida. En términos muy generales, ¿verdad? Tal vez a veces nos cuesta ver un poco porque los conocidos o los casos que yo conozco no se presentan con ese perfil, tienen determinado comportamiento, pero en realidad acá estamos hablando de 720 uruguayos y uruguayas en el año pasado, ¿verdad? Y todo indica, Fernando, ojalá nos equivoquemos, que este año 2021, cómo viene la situación y cómo se está desarrollando, las cifras se van a mantener o incluso van a aumentar un poco más porque el año pasado la pandemia, digamos, que nos tocó vivir, digamos, de alguna manera frenó un poco esta situación, por lo menos la mantuvo en ese crecimiento que venía, porque ya se sabía, digamos, que el confinamiento, esa etapa de marzo a mayo inclusive en todo el Uruguay, de alguna manera frena la oleada, entre comillas, de suicidios. Entonces, después cuando las personas comenzamos a transitar la vida más social, más cultural, ahí hay personas que no se están ubicando o no se van a ubicar, o no las ubicamos o no las dejamos ubicarse también. Creo que esa es la correcta conjugación del verbo. Entonces también hay que estar alertas este año, el año que viene, porque ese es un tema que lamentablemente hay que empezar a trabajar hoy para verlo dentro de 10 años. ¿Me explico? No es una vacuna, no es un tema que hablemos hoy y la solución esté mañana. Lamentablemente los países que empezaron a trabajar, que se ve los frenos, digamos, de esta situación, por lo menos frenar la oleada, Dinamarca, Finlandia, Francia, Chile, algo Argentina, comenzaron a trabajar hace 5, 10, 15 años atrás. Entonces, eso también es una alerta importante que hay que hacer. Más allá de escuchar y todo lo que decimos, hay que empezar a trabajar y coordinar acciones lentamente ya, ¿no? Toda acción suma para esto, toda acción suma. Desde un video, desde poner el tema focalizando en el día de concientización del suicidio juvenil, que en nuestro país, si bien aumentó el año pasado con respecto al año anterior, no es considerablemente importante el tema en el sentido cuantitativo, que esto quiero ser bien claro. Sí, en el sentido humano, ahí no hay que hablar de números, hay que hablar de que son jóvenes y eso, por más que no haya crecido, aunque fuera un joven, igual nos basta para decir que ese joven importa mucho, como importan todos, por supuesto, ¿no? Esto entre paréntesis, pero sobre todo, importa el joven y importa a los jóvenes que estamos formando alrededor de ese joven. ¿Me explico? Entonces, porque los jóvenes de hoy son los futuros hombres y mujeres del mañana. Y ahí también vamos a tener problemas. Es decir, este tema hay que charlarlo, conversarlo, desencapsularlo, ¿verdad? Hay experiencias en otros países o ejemplos muy ricos en este sentido de pequeñas acciones, ¿no? Una vez estaba en una universidad en México y
sucedió en la universidad un suicidio de una estudiante y la profesora que yo estaba trabajando, una psiquiatra, Ana María Chávez, inmediatamente, el suicidio fue de mañana y ella a las 4 de la tarde convocó una reunión a todos los estudiantes en el Paraninfo de la Universidad de Guanajuato a charlar sobre el tema, a charlar sobre lo que había sucedido, a que fueran y lloraran a la compañera. Una cosa muy conmovedora, pero de alguna manera eso también habla del tránsito del duelo y del dolor que tenemos que tener ante esta situación, porque de alguna manera eso nos habla, de alguna manera nos habla también o nos aproxima a la cultura que tenemos con la muerte. Y eso también me parece importante tenerlo presente o conjuga parte de la explicación. Es La un cultura tema, que tenemos los uruguayos con respecto a la muerte. es un tema bien interesante, ¿verdad? Eso que usted plantea, ese Podemos hablar. tópico, muchísimo, muchísimo. Y la verdad me encantaría escucharlo a usted, que es una persona erudita en el tema. Me hizo acordar a un comentario que hizo ayer un periodista deportivo a la luz de este último suicidio de Williams Martínez, este futbolista que se quitó la vida con 38 años, y que el periodista era muy crítico con las autoridades, con los estamentos del fútbol, porque dice, suspendieron la fecha, mandaron a todos los jugadores para la casa en un fin de semana gris, tormentoso, a que miraran por la ventana y pensaran, en vez de haber convocado a todos los planteles y que los psicólogos de los equipos, de las instituciones, les hablaran, los ayudaran a procesar el duelo, que lloraran al compañero perdido, fallecido, que, bueno, usted lo que acaba de decir es justamente eso, lo que hicieron en esa Universidad de México, decir que aquí como que seguimos todavía esa tendencia, silencio, no hablemos, dejemos que pase el tiempo, que eso sana las heridas y es un gravísimo error. Yo también vimos lo mismo, Fernando, me parece, pero yo me enojé, lo tomé por otro Marcelo, lado. discúlpeme ¿viste? que lo Porque yo corrija, me enojé Pablo. un poco con el Me periodista, llamo porque el Marcelo. periodista. Marcelo, perdón, te dije Fernando 2 veces. No te queda 3. mal, Fernando, ¿eh? Bueno, Marcelo, perdóname. si Marcelo. tengo ganas de Fernando, dele nomás. Dale. Cambia los nombres. No, Marcelo. Sí, ahí los periodistas deportivos también abogaban por la suspensión de la fecha. Y ahí se deslizaban algunas cosas que no son del todo correctas, me parece a mí. Por ejemplo, que los uruguayos nos suicidamos los domingos. Eso es una mentira. No importa qué día nos suicidamos, Marcelo, no importa. Pero no nos suicidamos más los domingos. Eso te lo firmo y firmalo tranquilo. No nos suicidamos más en invierno. Eso también te lo firmo. Capaz que los uruguayos nos suicidamos un poquito más. Si hay alguna tendencia a suicidarnos en un mes, capaz que es en diciembre. Es decir, cuando ponemos fin al año y cerramos y hacemos el balance de nuestras vidas, ¿sí? O mucha gente está sola y no tiene con quién brindar, ¿se entiende? O mucha gente perdió muchas cosas. Entonces, no es en invierno, no son los domingos y no son los días grises que la gente se suicida. Bueno, son mitos, ¿no? Que siempre han Y si le rodeado damos el vuelco que tú a le das, este Marcelo, tema. eso de juntar a los futbolistas, sí, me parece que hubiese sido bueno eso, juntar a los futbolistas. Claro. Yo celebro que Uruguay haya suspendido la etapa de fútbol. No solo yo lo celebro, y recibí muchos correos de afuera del país, gente que trabaja esta temática, felicitándonos a los uruguayos por haber tenido ese gesto de por lo menos tener ese acto de suspender. Después lo que tú decís sería otro giro bastante más interesante. Pero ante la actividad y suspender, yo creo que me quedo con suspender. También lo que tú decís, juntar a los futbolistas, hacer Claro. una charla, claro que sí. Y sobre todo los futbolistas salir a hablar a los liceos también. Eso también me parece importante. Sacar el tema del fútbol, desencapsularlo. Es decir, que los futbolistas vayan al baby fútbol y digan, miren, esto es un deporte. No todos van a ser Luis Suárez o Cavani, ¿se entiende? Porque también tenemos eso, esta idea de éxito y fracaso. Porque a veces también hay que conjugar eso. Es decir, generar ese medio campo que sea más solidario en un sentido más humano, más amplio, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchos actores para trabajar. Claro que sí, los comunicadores, Marcelo, los asistentes sociales, los antropólogos, los sociólogos, los médicos de familia, por favor, ¿sí? Ustedes bien saben ahí en Maldonado que hay territorio rural y amplio, ¿verdad? El papel que cumple el médico de familia en observar a la familia, en estar con ellos, en hablar. Es decir, que la familia no vaya derivando en una cadena, en una concatenación descendente, por decirlo de alguna manera. Eso también me parece importante. Sí, lo del fútbol, lamentablemente, sí, no bajamos el otro escalón de juntar a la gente, ¿verdad? Y hacer esa cosa proactiva
para que William y el Morro no queden en una anécdota. Claro, claro, exactamente. Justamente, o sea, es de orden el tema de la suspensión de la fecha, me parecería una grosería, una falta de respeto el haber jugado igual. Eso, para mí, está fuera de discusión. El tema es que, correcto, suspendemos, pero no se vayan para la casa, muchachos, a quemarse la cabeza teniendo tiempo libre, mirando el cielo gris y pensando en la muerte del compañero. Vamos al club, vamos a hablar con el psicólogo, una charla motivacional, vamos a hablar como se debe hablar, ¿no? Sin pelos en la lengua, que decía este periodista que fue un error el no haber aprovechado esa jornada y que en vez de estar todos en la casa pensando, hubieran estado conversando con sus psicólogos para ayudarlos. Hay algunos datos, Hein, que yo los extraje del Ministerio de Salud Pública, que habla de ciertos departamentos del Uruguay que son los más complicados en este sentido. No sé cuál será la razón. Mencionan San José, Tacuarembó, La Valleja, Maldonado, Durazno y Rocha. Digo, de acuerdo a los guarismos de tasa de mortalidad por esta causa que se maneja en los últimos 10 años. ¿Hay algún patrón que obedezca a algo o es como el tema de los domingos de tarde o los días de invierno que son un mito? Mirá, para esa respuesta tenemos como podemos tres carillas diferentes para esa pregunta, ¿verdad? O tres respuestas diferentes para tu pregunta. La primera es que tal vez la menos importante, que ahí hay que tener cuidado porque estamos comparando con poblaciones del 2011 departamentales, y lo que estamos comparando ahora son proyecciones de población. El último censo fue en el 2011, entonces esas proyecciones siempre se corrigen. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que no, si bien Uruguay es la tasa de suicidio más importante de las Américas, desde Canadá hasta el sur de Argentina, ahí está Estados Unidos también. Yo creo que con los casos en Uruguay son muy poquititos por año. Entonces, si yo pongo 2 casos en Rocha y saco 4 casos de La Valleja y los pongo en Colonia, y saco 5 casos de Durazno y los pongo en Artigas, los colores de ese mapa cambian. ¿Me explico? Entonces es muy delicado trabajar esa temática. Pero lo más importante de esto, Marcelo, que tenemos que tener en cuenta, es preguntarnos como periodistas, como sociedad, qué está ocurriendo en algunas zonas del país, y yo hablaría más de zonas que de departamentos o de ciudades. ¿Qué está ocurriendo en algunas zonas o qué ocurrió en los últimos 10, 20, 30 años en esas zonas del país? ¿Y qué respuesta le estamos dando como país a esas zonas? Y en eso yo creo, si puede hablar, capaz que es mejor hablar en ese sentido, de zonas del país. Entonces preguntarnos qué pasó allá por la zona de Rocha, de 33, del este del país, del noreste del país, en sentido cultural, en sentido productivo, en sentido económico, donde de alguna manera suceden estos eventos con una diferencia muy leve que los otros. ¿Me explico? Porque tampoco acá hay que descansarse en Sí, ese sí. sentido de decir, bueno, como es Rocha o como es Artigas, te nombro cualquier departamento, estamos libres de eso. Entonces me parece que eso también es esos estigmas que ponemos que nos hacen sentir cómodos. ¿Me explico? Es decir, a los montevideanos y a los fernandinos o a los colonienses les hace sentir cómodos que otro departamento tiene más tasa de suicidio. Y eso no es correcto, porque habría que preguntarnos también dónde nacieron esos uruguayos y uruguayas que lamentablemente se quitaron la vida por mano propia en determinado departamento. Entonces ahí podemos ver los temas de migración, los temas de comportamiento económico, cuestiones laborales. ¿Me explico? Entonces, tan pocos casos, manejarlos así, tan a la deriva, me parece que no es oportuno. Tendríamos que somos capaces de hacernos otras preguntas. No tendríamos, somos muy capaces. Periodismo es muy profesional en nuestro país, últimamente tiene mucho ímpetu para hablar de muchos temas que antes no se hablaban. Estamos acá hace más de 15 minutos hablando de estos temas, Marcelo, y capaz que tú hace 5 años atrás ni nombrabas el tema. Entonces, el periodismo también tiene que avanzar con ese conocimiento, ¿me explico? Y entrar en inmiscuirse más. Como decimos siempre de grupo, no para hablar todos los días. Acá no hay que aprender la tele y decir, bueno, tenemos 20 grados de temperatura, la probabilidad de lluvia es de un 15% y hoy se suicidaron 3. No, eso no conduce, eso no conduce. Lo que conduce es a tratar este tema de suicidio, algunos territorios comunes que maneja el suicidio con otros temas de violencia de género, de estigmas y de enigmas,
de comportamiento más solidario en un sentido muy amplio, tú adentro del canal, tus compañeros contigo, ¿se entiende? Nosotros como profesores universitarios, como padres, como ciudadanos. Sin lugar a dudas, es un tema que lleva años, ¿eh? Ah, sí. Europa estuvo, para que te des cuenta, te cierro con esto, 20 años constante de una publicidad y de una campaña publicitaria muy fuerte, que no te la puedo mandar porque te impresionaría mucho, y Mándemela, por logró favor. descender, digamos, de tener un 19% del suicidio a nivel general, Europa. ¿Eh? ¿Me explico? Ujú. Entonces, eso es un tema que los uruguayos tenemos que empezar a caminar y tener un norte claro como política de país, independientemente de los gobiernos, en temas suicidios y en temas de violencia, y comenzar a trabajar con nosotros y con nuestros jóvenes y con, ¿por qué no?, con nuestros niños, obviamente con su enfoque pedagógico en la temática, ¿verdad? Creo que se ha empezado a recorrer ese camino con esta generación de campañas nacionales de bien público, votada por la unanimidad de los partidos políticos. Eso creo que también es una buena señal que la ciudadanía pide en todos los ámbitos, ¿no? Pero que tengamos en algunos aspectos tan sensibles como este, una política pública que es impulsada por todos los partidos políticos, me parece bien importante. Y respecto a lo que usted señalaba, Hein, no tenga duda de que aquí hay una trinchera que siempre ha hablado del suicidio, lo hemos aprendido con la gente de la ONG Resistiré, que usted la mencionó al principio, hablando del libro colectivo, y hemos aprendido que este tema hay que hablarlo, no hay que callarlo, y estamos permanentemente poniéndolo arriba de la mesa, más allá del 17 de julio, que es el Día Nacional, pero hablando con los actores sociales, con profesionales como usted, para que nos enseñen, para aprender cómo generar conciencia, cómo ayudar, porque después la culpa es bravísima y la culpa mata, ¿no? Y después nos agobiamos con la culpa de qué podría haber hecho o qué habré hecho mal como padre, como hermano, como tío. Está bueno, como usted señala, tener un buen mediocampo, cosa de ni pensar en llegar al área para de alguna manera, como le decía un colega, poder frenar este tema. Y nada, déjame decirte, Marcelo, que nuestro grupo, bueno, es interdisciplinario, trabaja mucho en territorio y capaz que los departamentos que más vamos, porque no porque haya más suicidios, sino porque la receptividad es hermosa, porque podemos usar la palabra hermosa, claro que si no tengamos miedo de decir lindo y hermoso, es Maldonado y Rocha, ¿no? Sobre todo también porque está el CURE ahí, y el CURE también tenemos compañeros que de alguna manera también nos permiten eso. Este último libro colectivo solo tuvimos una presentación, las presentaciones son presenciales, lo tenemos en reserva porque no queremos hacerlo por Zoom, y la única que hicimos muy flash, muy puntual, fue en Maldonado, fue con Yarabi, con Resistiré, Ujú. y es bueno reconocernos también que Maldonado, Rocha, digamos, con este tema tienen un comportamiento muy receptivo y que a muchos nos llena de orgullo, digamos, tener y no estoy haciendo ningún cumplido para nada. Tener un movimiento, digamos, ciudadano ahí que está preocupado por estos temas. Entonces, también hoy, como ayer cuando nos llamaron del Canal 11, con gusto que sí, porque de alguna manera que la ciudad de Maldonado, de San Carlos y todo el departamento se siga preguntando y siga avanzando en pequeñas acciones, ¿verdad? En pequeñas acciones. Ya te digo que el grupo tienen los contactos ahí en el canal, hablan con Yarabi para hacer charlas, para hacer talleres. Y bueno, cuando empiece un poco a aflojar la pandemia y las condiciones sanitarias estén, volveremos a ir a presentar este libro que es de distribución gratuita, que está pensado también para un público muy amplio, profesores de educación física, de secundaria. Pero en ese sentido, nos parece importante también no solo rescatar las cosas buenas del gobierno, sino también las cosas buenas de los ciudadanos. Y creo que Maldonado, y vuelvo a repetir, no es cumplido, hace las cosas meridianamente bien, digamos. Los gobiernos hacen cosas buenas o malas y quedan o pasan. Digo, la gente, los pueblos permanecen. Por lo tanto, creo que el generar toda esta movida en el abajo, en la población, en la masa crítica en la sociedad, ahí es a donde hay que apuntar, esperando, ¿no?, con una elección inteligente, de que los gobernantes también estén a tono y estén en sintonía, pero eso es una cuestión de que hoy está, mañana no. El tema de la sociedad, de la gente, es donde debemos trabajar y como medio de comunicación obviamente tenemos ese gran compromiso. Será un gusto en algún momento recibirlo aquí en el estudio, Hein. Dale, quedó la invitación aceptada y te comprometo.
Bueno. Sí, porque aparte de hoy, todos los martes del primer semestre voy a dar clase a Maldonado. Ah, bueno, Y los bárbaro. martes del segundo semestre voy a dar clase a Rocha. Bueno, ahora no porque es por Zoom, ¿no? Pero me traslado con mucho gusto y es parte de eso de que del interior, digamos que es hermoso y lindo, digamos, y hay que de alguna manera retribuir esa hermosura que tiene. Será muy bien Su gente, recibido, ¿no? Pablo. Gracias. Dale, Gracias. Que tenga un buen abrazo. día y gracias por este aporte. Bueno, hay que hablar de este tema, hay que hablar y hablar y hablar y hay que escuchar los sociólogos, los psicólogos, qué dicen los políticos, qué dicen los médicos, qué dice la gente, qué dicen los familiares de las personas que se han quitado la vida. Tenemos que escuchar, tenemos que conocer, tenemos que dominar el tema para estar un paso adelante, para esa analogía, como siempre, las analogías futbolísticas calzan perfecto aquí en el Uruguay, tener el juego en la mitad de la cancha, no dejar que haya un avance y de que se tramite el partido en el área porque es muy difícil ya para la contención, por lo tanto, bueno, tenemos que el partido sea en la mitad de la cancha, no en nuestra área, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, creo, que todo esto de hablar, de escuchar, gente que sabe, gente que ha estudiado, gente preparada y, bueno, después cada uno formaremos nuestra opinión. Tenemos que hacer la pausa, 12:08 del mediodía, ya volvemos.